El día de hoy quiero compartir contigo, vamos a dar inicio a una nueva serie de pláticas que se llama Propósito Glorioso. A ver, di conmigo, propósito glorioso. ¿Sí? Propósito glorioso. Quiero darte un poquito de preámbulo de lo que significa esto. Yo creo que hay unos que ya entendieron, hay unos jóvenes que entendieron más o menos de dónde viene esto, pero esto es un tema que Dios ha estado tratando conmigo ya por muchos años. Cuando lo escuches, yo creo que muchos de ustedes también van a decir lo mismo. Dios ha estado tratando esto conmigo y tiene que ver mucho con el hecho de que cuando sabes para qué estás aquí, cuando sabes tu propósito y específicamente sabes para qué te ha hecho Dios, esto hace más fácil o hace posible el hecho de que cruces a través de tiempos difíciles. Te permite pasar por valles, como dice el Salmo 23, valles de sombra de muerte, que puedas cursar todo eso, pasar a través de ello y llegar al otro lado, al propósito el cual Dios ha preparado para ti. Y específicamente un propósito glorioso. ¿Y por qué digo de esa manera? Porque Dios no hace las cosas de ninguna otra forma. Un propósito glorioso es uno el cual Dios ha formado, ha trazado para ti y para mí. Y escúchame, voy a empezar con esto. Cada uno de nosotros tenemos un propósito glorioso. No hay un propósito promedio, mediocre o cualquiera. Tienes un propósito glorioso sobre tu vida. Yo lo tengo, tú lo tienes, y el reconocer esto es lo que nos ayuda a cursar a través de lo más difícil, de lo que nos hace dudar. ¿Para qué estamos aquí? O pensar, ¿para qué estamos aquí? Nos hace dudar de nuestro propósito, del plan que Dios tenga para nosotros. Que decimos, sí, Señor, qué suave que dice tu palabra, que tienes buenos planes para mí, pero ahorita es difícil para mí creerlo. Es difícil para mí, así que mi cabeza entienda esto, mi corazón lo sienta. Es tan difícil para mí creerlo. Pero cuando llegamos a dejar que esto se siente en nuestro corazón, ahorita vamos a hablar de cómo hacer eso, y a través de las siguientes semanas también vamos a estar platicando de lo que significa tener este propósito. Una vez eso se asienta en nuestros corazones, no te voy a decir que todo se va a hacer más fácil, no, pero que el trabajo que toma para cursar esos valles oscuros, para cursar esas dificultades, ese trabajo lo vas a disfrutar porque sabes a dónde te lleva. Porque sabes a dónde te lleva. Yo no sé tú, pero en estos días de calor, como que a nadie se le antoja limpiar el carro, ¿verdad? No. Lavarlo, no. ¿Sí? Aún en la sombrita no se atreve uno a hacer eso. Pero uno empieza a hacerlo ya en la tardecita, ¿verdad? Empieza uno ya en la tardecita, lo empiezas a lavar, empiezas a limpiarlo, se empieza a ver un poquito más limpio, ¿sí? Y especialmente si es un color oscuro, ya se ve así como que no tiene la capa predilecta de tierrita que tenemos aquí en Mexicali sobre todas las cosas afuera. Ya empiezas a trabajar y aunque estés sudando y aunque estés batallando, estás viendo el final, estás viendo que va a quedar limpio, que por lo menos un día, ¿verdad? Pero va a quedar limpio y lo vas a traer y vas a estar, y hasta orgulloso estás, dices, ay, el mundo se ve diferente porque ya los vidrios están todos limpios, ¿sí? Ves el trabajo que toma, pero conoces el final para ello. En tu vida estás viendo el trabajo que va a tomar para llegar a un lugar. Y Dios te dice, yo tengo este final para ti, tengo este propósito que va mucho más allá de lo promedio, de lo que este mundo puede ofrecer. Tengo buenos planes para ti. Ahora sí lo tomamos, lo hacemos nuestro, lo que dice su palabra en el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Buenos planes para ti, para esperanza, para un futuro. Ves el trabajo que tomas y dices, ¿sabes qué? Está bien. Voy a cursar a través de ello. Voy a confiar aun cuando nadie más confía. Voy a seguir caminando cuando nadie más quiere seguir caminando, porque hay algo mucho más grande para mí. Y eso es lo que me ha mantenido a mí personalmente en los tiempos más difíciles. Aún en ministerio, cuando se ven las cosas oscuras, cuando vemos así como que, ¿qué va a suceder? Nosotros en marzo dijimos, ¿qué vamos a hacer? Marzo del 2020. Dijimos, ¿qué va a suceder? Nunca hemos enfrentado algo como esto. ¿Qué va a suceder a la iglesia? ¿En dónde vamos a estar en 3 meses? ¿En 6 meses? ¿En un año? ¿Va a existir Viña como nosotros lo conocemos? Y hay esta incertidumbre y Dios empieza a infundir esperanza en nosotros.
hablándonos de este propósito glorioso que va más allá del que Roberto pudiera tener para una congregación, para una iglesia. Más de que cualquier persona pudiera tener para una iglesia, para el cuerpo de Cristo. Dios tiene algo mucho más allá. Su palabra dice que ojo no ha visto, oído no ha escuchado lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si tienes tu Biblia ahí, quiero que vayas a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, y ahorita vamos a entrar ahí específicamente en donde queremos platicar. Si conoces la palabra de Dios, sabes que estamos ahí en un área en donde está la historia de David, ¿sí? La historia de Saúl. Hay varias cosas sucediendo allí y quiero que empieces ahí, abriendo tu Biblia ahí. Pero como te decía, este título vino de algo que ya había estado en mi corazón, pero cuando empezó algo y empezó una serie bien interesante que tiene que ver con un villano y no sé qué está sucediendo hoy en día, como que han tomado los villanos de antaño de las películas y ahora le están contando su historia y te están enseñando por qué son villanos, ¿verdad? Aquellos que ven Disney, ¿quién es Cruella, verdad? Con los dálmatas. Era la malvada de la película, era diablo con pelo negro y blanco, ¿verdad? Y ahora, ¿qué sucedió? Están contando la historia y cómo llegó ahí y ahora la puedes entender y se mueve tu corazón y todas estas cosas, ¿no? Maléfica es otra, ¿verdad? Que de repente están contando la historia. Pero este es otro en la serie de estos villanos que empezó una serie platicando sobre este villano que tiene un dicho muy parecido a este, que dice: yo soy tal y tal y tengo la carga de un propósito glorioso descansando sobre mí. Muy egoísta, muy así como que me lo merezco todo, me merezco el trono, me merezco que me adoren a mí, todas estas cosas. Empieza esta serie y este villano empieza a averiguar un poquito más del por qué está aquí, un poquito más de su propósito. No era tanto el propósito glorioso que él esperaba o que él pensaba, pero empieza a conocer que hay algo más allá para él de lo que había antes. No es lo que él esperaba. Y ya el villano que existía, cuando conoce su propósito, verdadero propósito, como que empieza a ser ahora el héroe. Y te quedas: wow, ¿qué está sucediendo aquí, verdad? Empieza a ser el héroe y empieza a ser el héroe de su propia historia. Y el día de hoy quiero empezar con esta pregunta, porque muchos de nosotros estamos viviendo una vida en donde no conocemos realmente nuestro propósito y por esto vagamos a través de la vida. Y esto es lo primero que quiero preguntarte el día de hoy: ¿cuántos de nosotros vivimos nuestras historias sin ser los héroes de nuestras propias historias? Tú me has escuchado hablar un poquito de esto antes, que Dios ha escrito una historia para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que aún antes de que fueras formado, ¿sí?, Dios escribió todas las cosas que serían en tu vida sin faltar una sola de ellas. Tenía planes, tenía propósitos gloriosos, como hemos estado hablando, y ha escrito una historia para nosotros. Pero muchos de nosotros vivimos la vida sin ser los héroes de nuestra propia historia, ser el protagonista, digamos de esa manera. No la vivimos de esa forma porque pensamos que no lo merecemos. Pensemos que las historias de alguien más son mucho mejores que las de nosotros. Y acabamos en un hoyo, acabamos en un lugar de donde no nos podemos salir. ¿Qué significa que no seamos los héroes de nuestra propia historia? Significa que vivimos nuestras vidas pensando que lo que vemos hoy es lo que siempre va a ser. En otras palabras, nada va a cambiar. Siempre me ha pasado esto. Cada relación que he iniciado termina de esta manera, ¿sí? Cada trabajo que empiezo siempre acabo igual. Y decimos: nada va a ser igual, nada va a cambiar. Déjame decirte algo aquí personalmente. Una de las razones por las cuales hablamos de estas promesas de las que hemos estado platicando y por qué queríamos hacer énfasis en ello hoy, es porque si queremos que algo cambie en esta área de nuestras vidas, como lo queremos en todas las áreas de nuestras vidas, si queremos que algo cambie en nuestras finanzas, tenemos que hacer algo diferente en nuestras finanzas. ¿Escuchamos? ¿Sí?
Si quieres que algo distinto suceda en la relación que llevas con el sexo opuesto, ¿sí? Con un novio o una novia, y dices, siempre termina igual. Siempre acaban poniéndome los cuernos. Acá no, qué feo, ay no. No, oro que no sea eso el caso. Pero siempre acabamos chocando sobre este tema. Siempre llegamos a un punto en la relación en que ya nos enfadamos el uno del otro. Tal vez es tiempo de que regreses y analices qué es lo que estás haciendo en cada relación en la que dices siempre esto, siempre lo otro. En nuestra relación con Dios y en nuestro caminar con Dios, tiene que ver mucho esto también. Si tú quieres realmente vivir tu propósito, tienes que hacer algo o reconocer algo. En este propósito glorioso que Dios nos ha dado cada uno de nosotros, algo tiene que hacer clic en ti de que esto es real, que esto es algo que Dios quiere para ti y que Dios es, escúchame, un cumplidor de promesas. Su palabra dice que esta promesa, estas palabras no caen por suelo. ¿Sí? Lo que Dios ha dicho, Él es fiel para cumplirlo. ¿O qué dice la palabra de Dios? La buena obra que Dios ha iniciado en ti, será fiel en terminarla. Y nosotros muchas veces vivimos en este mundo en que nada va a cambiar. Nada, absolutamente nada va a cambiar en mi vida. En 1 Samuel vamos a ver ahorita en un poco que había toda una nación que pensaba de esa manera. Imagínate, una persona que crea eso, ok, está bien. Una nación entera pensando que nada va a cambiar. Qué pobre, ¿verdad? Qué lástima en ello. Lo otro que significa el que no seamos los héroes o los protagonistas de nuestra historia es el hecho que nosotros pasamos nuestras vidas queriendo lo que alguien más tiene sin reconocer que hay un camino que Dios ha trazado especialmente para nosotros. Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que tenemos que correr nuestra carrera. No andes volteando en los carriles de enseguida, ¿sí? Si tú ves, métete a ver videos en YouTube y fíjate, pon ahí carreras olímpicas o fracasos olímpicos, algo por el estilo, y vas a ver que hay muchos corredores que el momento que voltean a ver en dónde está la competencia, pierden el ritmo, ¿sí? Se tropiezan. Algo sucede que los hace al final de la carrera perder, cuando ya iban enfrente, porque voltearon a ver qué estaba sucediendo alrededor. Cuando nosotros no vivimos el ser el protagonista, el héroe de nuestra historia que Dios ha escrito para nosotros, cuando no vivimos eso, vivimos una vida comparándonos con alguien más. Tal y tal la tiene mejor, tal y tal tiene esto que yo no tengo. Cuando Dios te está dando y Dios está sembrando cosas en tu vida. Esta semana pasada hablábamos que Dios siempre está hablando. Dice la palabra de Dios en Hebreos que hace mucho tiempo, dice a nuestros antepasados, Dios hablaba de distintas formas, de diferentes maneras, pero siempre estaba hablando. Es Hebreos capítulo 1, y si lo tienes ahí para que lo apuntes y lo leas en tu casa. Pero Dios siempre ha estado hablando, siempre está sembrando algo en nuestras vidas. Y déjame decirte algo, una de las maneras más rápidas de matar algo en tu vida, matar una bendición o deshacer algo que Dios ha sembrado en tu vida, es comparándolo a algo más. O comparándolo con alguien más. Es la manera más rápida para destruir algo que Dios te ha dado. Dios te da salud, ¿sí? Dios te da para comer el día de hoy. Hoy te levantas bajo tus propias fuerzas, ¿sí? Pero empiezas a ver la vida de alguien más. Pero ellos tienen esto, ellos tienen lo otro. Dios sí habla a su vida. Dios sí los bendice a ellos. Y perdemos vista de las cosas que hay en nuestras vidas que Dios nos ha dado de una manera tan generosa. Porque nosotros no vemos que somos el héroe de la historia. El héroe de la historia. Esto es lo último. Significa también esto, el no ser el héroe de su historia, que no hemos caído en cuenta de que el creador del universo también creó un propósito glorioso, especialmente para ti y para mí. Buenos planes, que Dios tiene buenos planes para nosotros. Cuando sabes que tienes un propósito, sabes que hay algo más que tienes que hacer.
Cuando sabes que tienes un propósito, sabes que hay algo más que debes de tener, o que tienes de hacer, más bien, que tienes que hacer. Esto viene de lo que hemos platicado otras veces cuando decimos, cuando sabes quién eres, sabes qué hacer. Pero cuando sabes que tienes un propósito, que Dios tiene un propósito mucho más allá de lo que te puedes imaginar, de lo que tú pudieras planear, ¿sí? Dice la palabra de Dios que no contemos o no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en lo que pensamos que nosotros es lo correcto, pero que contemos con sus planes y sus propósitos. Una vez sabemos esto, vamos a saber qué es lo que necesitamos hacer. El cuadro que me encanta de esto que acabamos de hablar, estos puntos que hablamos, el cuadro que me encanta de eso es David, que después le llaman el rey David en el Antiguo Testamento. Y ahí en donde pedí que estuvieras, en 1 Samuel 17, quiero que vayas conmigo a los versículos 32. Versículos 32, y vamos a leer allí unas porciones. 1 Samuel 17, versículos 32 al 50. Recuerda que estamos hablando que cuando sabes que tienes un propósito, sabes que hay algo más, muchas gracias, hay algo más que puedes hacer. Recuerdas que te estaba diciendo que había todo un pueblo, todo un ejército que estaba diciendo, no sabemos qué hacer, no sabemos qué es lo que sigue. Estaban atemorizados, todo un ejército, por un hombre llamado Goliat. La Biblia lo describe como un hombre de casi 3 metros de alto, ¿sí? Describe allí, antes en el capítulo 17, puedes ver también, describe su armadura, ¿sí? Describe su lanza, su escudo, todas estas cosas, y kilos de metal, y de cosas que hasta el grado, este hombre tan orgulloso, ¿sí? Que se para enfrente del ejército y se burlaba de todo el ejército de Israel. Y a ver, ¿en dónde está su Dios? A ver, ¿qué van a hacer? Miren, manden a un guerrero. Si me gana, todos nosotros seremos sus esclavos. Nada más uno de ellos, uno contra uno, como dicen por allí. Y el pueblo de Israel aterrorizado. No sabían quién eran, no se acordaban del propósito glorioso que Dios tenía para sus vidas, y estaban aterrorizados, estaban paralizados. Se habían vuelto en un ejército de hombres pasivos que no iban a hacer nada, estaban como que a ver qué sucede, a ver qué pasa. Y escuchen lo que sucede. Yo sé que muchos conocen la historia, pero las descripciones aquí me encantan. El versículo 32 del capítulo 17, primera de Samuel, dice, aquí está David hablando con el rey, dice, no se preocupe por este filisteo. Goliat era un filisteo. Le dijo a Saúl, yo iré a pelear contra él. Este es un muchacho, este es un pastor de ovejas que llega delante de un ejército con su armadura, con sus lanzas, con sus espadas, con sus escudos. Llega delante del rey, nadie se quiere mover, nadie quiere hacer nada. Llega este joven y dice, no te preocupes por este filisteo, le dice, yo iré a pelear contra él. ¿Qué motivaría a David a hacer eso? El conocer que había un propósito descansando sobre él, que era mucho más que promedio, mucho más allá de cualquier hombre, lo que cualquier hombre se pudiera imaginar. Y eso lo motivaba, lo inspiraba a ir más allá de lo que cualquier otro hombre también iba a ir. Dice el 33, no seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sí? Lo trató de desmotivar, pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato del cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo.
Así me imagino la actitud con la que lo dice David, ¿verdad? Con la actitud que lo expresa al rey. Este filisteo dice, yo me lo he hecho aquí. Leones, osos. En otras palabras, el propósito glorioso, a veces pensamos que es algo que va a llegar y que va a brillar una luz en tu cuarto, va a iluminar tu rostro, así como en las películas de antes, ¿se acuerdan? Todo oscuro y nada más les brillaban acá los ojos a los actores. Te quedas, wow, qué efecto, ¿verdad? Pensamos que va a ser algo glorioso, una voz de estruendo desde el cielo para tu vida, de que aquí empieza, Roberto, de aquí en adelante yo estoy contigo, aquí está tu propósito glorioso, toma este paso enorme y dale, sí, mijo, así para que brilles y que para todo esto, escúchame. Dios tiene momentos claves en nuestras vidas en donde sí nos va a fortalecer, en donde nos va a inspirar, donde nos va a mover su Espíritu Santo a lanzarnos a algo que no hubiéramos hecho de ninguna otra manera. Pero, escucha, hay más ocasiones en las que Dios nos reta y Dios nos mueve a hacer algo diferente por este propósito glorioso en nuestro diario vivir. Son más las oportunidades que tenemos tú y yo a diario de demostrar que Dios vive en nosotros y que su Espíritu Santo nos obra a través de nosotros. Ahora, cantábamos esta mañana, fluye Espíritu, fluye. ¿Viste que no decía fluye Espíritu cuando vengan las cosas grandes? No había una condición a eso. Solo le pedimos a Dios, fluye, trabaja en mí. Son más las situaciones diarias, las cosas que estás pasando día a día, que te van a demostrar que hay algo más para tu vida. Que tú vas a decir, Dios tiene algo preparado para mí y esta decisión, cuán pequeña parezca, me está acercando a mi propósito. Escucha esto, cada decisión que tú y yo hacemos, por más pequeña que parezca, nos acerca o nos aleja de nuestro propósito. Así de sencillo. No hay decisión que tomes que te deje en donde estás. No hay decisión que yo tome. Si esto es en donde estoy el día de hoy, y llega una decisión cuán grande o cuán pequeña a mi vida, yo hago una decisión o me va a acercar a Dios o me va a alejar de Él, pero nunca me va a dejar en donde mismo. David hacía estas decisiones a diario. Voy a perseguir ese oso. ¿Cuántos de nosotros hacemos decisiones como esas, verdad? Voy a perseguir a ese león. Voy a agarrarlo, le voy a pegar. Lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a bofetear. No dice que usaba una piedra o que usaba otras cosas. Dice, yo lo agarro, le agarro la mandíbula, le pego hasta que muere. Imagínate. David estaba haciendo decisiones a diario en su vida que demostraban que él sabía que había un propósito glorioso para él. Y las decisiones que hacía al día de hoy iban a afectar lo que sucedía mañana. Muchos de nosotros, como decíamos, nos comparamos con alguien más. ¿Por qué Dios? ¿Por qué esa persona la usas y por qué a mí no? ¿Sí? Y lo digo así como niño porque como niños lo decimos, berrinchudos. ¿Por qué ellos sí y por qué yo no? ¿Por qué ellos les das esto y por qué a mí no me lo das? ¿Por qué les confías esto a ellos y a mí no me confías? ¿Sabes que yo decía lo mismo? Tal vez no en voz alta, pero en mí yo lo decía. Señor, ¿por qué estas personas esto? ¿Por qué este pastor lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y yo no. ¿Sabes que esta fue la palabra que Dios trajo a mi corazón? Porque sus decisiones diarias fueron diferentes a tus decisiones diarias. Así, mi ego de acá para acá. Y me dejé de quejar. Me dejé de quejar y empecé a hacer. Y hay mucho más que me falta todavía. Mucho más que me falta. Pero estoy haciendo decisiones a diario que me van a acercar más a mi propósito. Y estoy haciendo decisiones que me alejan de aquellas cosas que me distraen. El pastor Craig Rochelle de la iglesia Life Church, acá en los Estados Unidos, lo dice de esta forma. Dice, alimenta tu enfoque y que se muera de hambre tus distracciones. Alimenta tu enfoque y que se mueran de hambre tus distracciones. En otras palabras, no las alimentes.
aquello que te está separando de tu propósito, aquello que te separa del plan de Dios, el que tiene para ti, glorioso que tiene para ti. Sepárate de esas distracciones. Y a veces las distracciones se llaman distracciones porque a veces parecen ser buenas y a veces son buenas, pero no son lo mejor para ti. Dios no quiere que te quedes satisfecho o satisfecha con lo bueno. Quiere que busques lo mejor. Dios no quiere que te quedes satisfecho o satisfecha con lo que solo es bueno. Él quiere que busques lo mejor. ¿Qué es lo mejor, Roberto? Es acercarte a tu propósito. David sabía, David se preparó para ello y llega aquí al final. Dice que Saúl por fin accedió. O sea, dijo: a este muchacho yo no lo voy a convencer. Va a hacer lo que él quiera, ni modo. Así es que dice: está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Ese me suena a un Dios te bendiga, sin realmente decir Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Así? ¿Te lo han dicho antes? Bueno, no levantes la mano. Está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dijo a David, le dio a David, su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla. Dice: David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. La armadura de alguien más, ¿sí? La experiencia de alguien más, todo esto, de alguien más. Por eso decíamos, el comparar no te sirve de nada. ¿Qué si hubiera dicho David: esta armadura no me queda? No, mejor no le entro. ¿Sí? Ni era de él la armadura, ni era de él la espada, ni eran a su medida. Así es que dice: no puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así es que David se lo quitó, tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Qué suave que la Biblia nos recuerda que era, ¿verdad, el joven? Las metió en su bolsa y en su bolsa de pastor. Así es que las tomó, dice, luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudo de escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Y lo escucha la respuesta: ven aquí y les daré tus carnes. Bueno, dice Goliat: ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Y David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y luego dice: hoy el Señor te conquistará, yo te mataré y te voy a cortar la cabeza. ¿Cuántos le hemos dicho eso a nuestros problemas que han estado enfrente de nosotros? Gigantes enfrente de nosotros, ¿verdad? Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Oh, eso te da escalofríos, ¿verdad? Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y dice que cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano a su bolsa de pastor, sacó una vez más la bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se incrustó allí y Goliat tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y lo usó para matarlo y cortarle la cabeza. ¿Quieres hablar de un propósito glorioso? Aquí está. Fácilmente el pueblo de Israel dijo: esta es una crisis, no hay nada que podamos hacer, mejor esperemos y esperemos y veamos qué pasa. Pero lo que llama la atención aquí es el hecho que David llegó y no
la pensó 2 veces. Cuando reconoces que eres el héroe de tu propia historia, no importa qué están haciendo los demás. Hay alguien que necesitaba venir hoy solamente para esto. Cuando reconoces que eres el héroe, que Dios tiene un propósito glorioso para tu vida, no importa qué está haciendo alguien más. No importa qué están diciendo, no importa lo que estén haciendo en otro lugar. No te compares, porque tú tienes un camino que Dios ha trazado especialmente para ti. Tú vas a pasar cosas que nadie más va a pasar, porque Dios te está preparando para pruebas y para bendiciones que nadie más va a experimentar. ¿Me escuchaste? No importa cómo luzca el problema, cómo luzca la tribulación, el valle de sombra de muerte por el cual estás pasando, no importa, porque Dios va a usar eso para prepararte, va a usar eso para formar carácter en ti. Dios va a usar esto para fortalecerte, para que después todo lo que venga, hay cosas que han venido a mi vida que dije, no voy a salir de esto vivo. Y cuando salgo vivo de ello, digo, uy Señor, todo lo demás va a parecer, ¿sí? Como dicen, pastel, comida, ¿verdad? O ya va a ser fácil comparado a esto. Dios te está preparando lo que estás pasando ahorita, o tal vez el desánimo que estás sintiendo, o tal vez lo que has estado comparando y siempre llegas a la conclusión que alguien tiene más. Tal vez estás en ese lugar el día de hoy. Déjame decirte, Dios te está llevando a través de un camino que no lleva a alguien más, porque la bendición, escúchame, y el ministerio que Dios tiene para ti y todo lo bueno, aún más de lo bueno que has pensado, está al otro lado de esa dificultad. ¿Por qué crees que la palabra de Dios nos enfatiza que todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios? Y luego dice, y han sido llamados. Han sido llamados. ¿Qué significa que has sido llamado? Que Dios tiene un propósito y tiene un plan para ti. Dios no llama nada más para que estés allí con Él. Dios te llama para que cumplas un propósito y cumplas un plan y un llamado como Él lo ha formado para tu vida. Por eso hay siempre hay algo que hacer cuando sabes que es tu propósito. Siempre hay algo que hacer cuando sabes que es tu propósito. Y en las siguientes semanas vamos a cursar a través de diferentes cosas de las que somos y qué es nuestro propósito en esta vida, para que en cambio sepamos qué hacer. Wow, el tiempo me está ganando aquí, está corriendo todo tan rápido. Mira, saber tu propósito, reconocer quién eres tú, que tienes este rol en tu historia, te acerca a hacer decisiones que te van a acercar a tu propósito, de ser ese protagonista, de jugar el rol en tu propia historia que tú debes jugar, que tú debes ser. ¿Qué es la descripción de ese héroe, de ese protagonista? Ve conmigo a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Te voy a leer una porción ahí, poquita larguita, pero necesaria para el día de hoy. Efesios 2, versículos 1 al 10. Esta es la descripción de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Es la descripción de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cuántos teníamos muchos pecados? ¿Hay santos los demás? Todos teníamos muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Uy, ¿qué dijo? El diablo, sí hay diablo. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pecado. ¿Quién dijo? Todos vivíamos así, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia
naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y dice el versículo 4, pero Dios es tan rico. ¿Se acuerdan que es una de mis palabras favoritas en la Biblia? Pero. Es un cambio de tono, es un cambio de dirección. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 7 dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. En otras palabras, Dios puede contar tu historia y mi historia al final. Y finalmente dice en el versículo 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos, escucha, la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nuestro propósito glorioso, escucha, es eso. ¿Me pueden poner la última, Nancy? Nuestro propósito glorioso es vivir una nueva vida en Jesucristo. Nuestro propósito glorioso es, y escucha, vivir, subraya eso en tu mente, en tu corazón, vivir una nueva vida en Jesús. Muchos de nosotros no hemos reconocido que tenemos un propósito glorioso, uno más allá de nuestra imaginación, porque estamos ocupados viviendo nuestra antigua vida, una vida que era antes de Cristo, haciendo las cosas como las hacíamos, hablando de la manera en que hablábamos, tratando a nuestras esposas, nuestros esposos, de la manera que los tratábamos antes. Hay tantas esposas y tantos esposos que a veces llegan aquí a Viña solos y dicen, yo oro que el Señor cambie a mi esposo, yo oro que el Señor cambie a mi esposa, y ellos mismos no quieren cambiar. Quieren que Dios cambie a la otra persona. Y te tengo noticias y te lo digo con todo amor. Y si te pudiera abrazar, te abrazo y te lo digo en el oído. Dios te va a cambiar a ti primero antes de que empieces a ver cambios en alguien más. Amén. Digan por ahí. Dios va a cambiarte a ti primero antes de que empieces a ver cambios en alguien más. Que el Dios no puede cambiar a alguien más, Dios lo puede hacer. Y lo puede hacer en cualquier tiempo. Puede ofrecerle la oportunidad a la persona para que haga ese cambio. Pero muchas veces la oportunidad que le ofrece a la persona se la ofrece justo en el momento que a ti te ha cambiado, que te enseña a responder, no a reaccionar a ciertas situaciones, y que tu esposo o tu esposa te vea y diga, wow, algo está sucediendo allí. Dios está obrando en ellos. Y decimos, Dios, cámbialos, y tú y yo seguimos igual. Qué suave, ¿verdad? Qué conveniente. Pero Dios nos está llamando a vivir algo nuevo. Después de este año y medio, escúchame, con esto voy a terminar. Después de este año que ha pasado, tú y yo necesitamos estar haciendo las cosas diferentes. Pensamos que el propósito de Dios se frenó, que Dios dijo, voy a ponerle pausa al propósito. Ahorita que pase la pandemia, le pongo play otra vez, ¿verdad? Pensamos que Dios frenó su propósito para nosotros. Escúchame, este año pasado ha sido parte de tu propósito, ha sido parte del proceso que te ha preparado para llegar hasta aquí. Y no tienes que esperar ese momento glorioso en que dices, wow, hay cohetes, hay otras cosas así como que el cielo se está abriendo, Dios está hablando. Y no lo digo burlándome, no.
sino que te estoy diciendo que todos los días Dios te está ofreciendo una oportunidad para acercarte a tu propósito glorioso, más glorioso de lo que te pudieras imaginar, más allá de lo que tu imaginación puede concebir, más de lo que tus ojos naturales pueden ver o tus oídos pueden escuchar. Pero tienes que dejar esta otra vida atrás, esta otra manera de hacer las decisiones, las tienes que dejar atrás. En otras palabras, tienes que dejar que tu viejo yo muera. Y te voy a decir algo y te lo voy a decir con mucho amor. Ya no te escondas detrás. Bueno, voy a cerrar los ojos porque van a decir que voy a ver a alguien. Ya no te escondas atrás de la pandemia. Ya no te escondas atrás de la pandemia. La pandemia fue parte de tu proceso. Fue parte de tu proceso. No fue tu fin. No es el lugar en donde vas a habitar de aquí en adelante. No vas a dejar que el temor que vino acompañando esta enfermedad acampe, que cambie su carpa por una construcción de una casa en tu vida. Ya no te escondas detrás de ello, porque tu propósito va mucho más allá que lo que ha sucedido. Tu propósito es glorioso, más de lo que te puedes imaginar. Más de lo que te puedes imaginar, más de lo que te puedes imaginar. Y yo sé que el corazón de Dios duele, porque el mío duele, al pensar que hay tantos que todavía no nos queremos mover de donde estamos. Y tiempo está corriendo. Estamos perdiendo la oportunidad. Si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, pero escúchame, hay unas cosas que solo pasan en cierto tiempo en tu vida. Yo a mi edad, yo sé que hay cosas que ya no puedo hacer, que la juventud del cuerpo de Cristo puede hacer. Hay cosas que yo ya no puedo. Hay unas cosas que mi edad y mi experiencia me permiten ahora hacer, no hay duda, pero hay otras que yo ya no puedo hacer. Y que tú, joven, necesitas tomar aquí la estafeta, necesitas tomarla y correr. En las Olimpiadas hay una carrera de relevo, que son, si no me equivoco, son cuatro competidores por equipo, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Y corren un segmento y hay una porción en donde empieza la siguiente persona a correr y una porción en donde ya para ese punto necesita entregar el otro competidor la estafeta, pasar la estafeta. Hay un tiempo determinado y un espacio determinado para ello. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Escúchame eso. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Ahora, también hay un tiempo específico para todo, en que vamos a empezar a soltar esta generación, vamos a empezar a soltar cosas que ustedes que vienen detrás de nosotros necesitan recoger. Y hay un tiempo y hay un espacio para hacerlo. Hay cosas que la generación después o antes que yo, que está soltando cosas que yo necesito recoger en el tiempo y en el espacio indicado. Dios tiene planes y propósitos para mí, sí, pero cada decisión que yo hago o me aleja o me acerca a ese propósito. La pandemia sí fue algo que nos frenó hasta cierto punto, sí fue algo que hizo las cosas más difíciles. Tuvimos que frenar cosas, tuvimos que detenernos de reunirnos, otras cosas por sabiduría que Dios nos dijo que teníamos que hacer.
Pero también hay cosas ahora que Dios nos está instando, infundiéndonos con valor para que retomemos. Tú tienes un propósito glorioso. Y Dios te está marcando. Ahora es el tiempo de que recojas esa estafeta. Es tiempo de que recojas la estafeta. Hay un tiempo, hay un lugar. Ahorita es ese tiempo. Ahorita es ese lugar. Nuestro propósito glorioso es vivir esta nueva vida en Jesucristo. Ese es nuestro propósito. Y tienes que dejar que el viejo yo muera. Tienes que dejar que Cristo viva en ti.